Sorprendido algún familiar, algún amigo por las complicaciones del traslado hacia su lugar de trabajo. Bueno, le voy a contar rápidamente. Diversas movilizaciones se efectuaron este jueves por parte de organizaciones campesinas que marcharon en las principales rutas de acceso a la capital y otros puntos del país. Una de estas se movilizó sobre el anillo periférico, afectando totalmente el tránsito con dirección hacia la zona 1 y zona 2. Los manifestantes desde las tempranas horas de este jueves se reunieron también en la ruta al Atlántico, afectando el ingreso a la ciudad capital, Calzada Roosevelt y Obelisco y también el Puente El Trébol, para iniciar su marcha rumbo hacia el centro histórico de la ciudad de Guatemala y la Plaza de la Constitución. El desplazamiento de estas personas generó caos vehicular por horas en la capital, que incluso a esta hora aún se mantiene la situación complicada. Y esta fue regulada por un momento por la Policía Municipal de Tránsito en algunos puntos, pero en otros se vio seriamente afectados. ¿Cómo se logró solucionar en algunos lugares? Pues tomando vías alternas. Bueno, vamos a analizar la situación de prácticamente lo que afecta a la libre locomoción dentro de la ciudad e ingresos a la ciudad capital cuando ocurre una manifestación. Si bien es cierto, hay libertad de manifestarse y protestar, no hay derecho a bloquear por completo la libre locomoción o a afectar en este caso a los guatemaltecos, quienes desde muy temprano salen a realizar diferentes diligencias. Para analizar esta situación está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado Clavería, cuando hablamos de estas manifestaciones en varios puntos estratégicos, por ejemplo, Ruta al Oriente, lo que vemos a la altura del Puente Belice, luego el anillo periférico hacia la ruta hacia el centro y también hacia el oriente del país, la Bolívar, Aguilar Batres, también Obelisco, Avenida Reforma, son puntos estratégicos que afectan al Trébol, la Roosevelt, la Aguilar Batres, puntos muy modulares para transitar. Adelante. Pues vea, yo creo que como usted muy bien lo plantea, efectivamente el derecho a manifestar, el derecho a protestar están normados en la Constitución Política del país y es un derecho, pero yo creo que lo más importante es entender que este tipo de manifestaciones no pueden afectar la vida y la cotidianidad de los guatemaltecos. Los guatemaltecos, en términos generales, nos levantamos a las 5 de la mañana y a las 6 por razones de tránsito ya va uno al trabajo o a hacer las diligencias que tengan que hacerse. Y cuando pasa este tipo de manifestaciones, resulta que muchas personas llegan tarde a su trabajo y son sujetas de algún tipo de reclamo por parte de los patronos, cuando efectivamente no tiene la culpa, simple y sencillamente se alteró el tráfico por una manifestación. Pero digamos que eso es uno de los problemas. El otro problema también es que hay emergencias que no se pueden cubrir porque efectivamente ocupan todos los carriles de, por ejemplo, el periférico o avenidas completas o calles completas y hacen que efectivamente hay emergencias que tampoco se pueden llevar a cabo simple y sencillamente por las manifestaciones. Y por último, el tema de la economía. Vea, Guatemala está pasando una crisis profunda económica, que nos afecta a la clase media y a las clases populares de una manera descomunal, que no alcanza ni siquiera, en muchos de los casos ahora, para pagar ni los servicios y muchas veces ni la comida, ni los 3 tiempos. Está complicado para todo el mundo. Y encima de eso, no poder salir a trabajar, no poder cumplir con los compromisos o por razones de manifestaciones, por favor. Yo sí quisiera pedirle a la Unidad Campesina, a Codeca y a todos ellos que hagan sus manifestaciones, pero que lleguen al punto y que ahí se planten, porque así no van a afectar efectivamente a los trabajadores que tienen que desplazarse en la mañana y a los operarios que tienen que cubrir emergencias también en la capital. Claro, licenciado Clavería, es que este es el punto realmente. La manifestación se puede realizar, está dentro de los derechos de los guatemaltecos, pero ocurre una situación similar a las anteriores, o bloqueos de carreteras donde las personas se quedan varadas por horas. Incluso hemos tenido algunas que son prácticamente 16 horas, 14 horas. Sí. Pero acá la ciudad se vio afectada seriamente en el traslado de diferentes puntos y estamos en un momento donde definitivamente el comercio se tiene que activar, la economía se está activando, pero lejos de esto, con esto se viene a tropezar de alguna manera situaciones de circulación vehicular, guatemaltecos que tendrían que salir
a la ruta del Atlántico, por ejemplo, el Oriente, por el anillo periférico, se vieron pues, complicados por horas. ¿Y cuánto puede tardar después también el traslado de estas mismas personas del centro histórico hacia diferentes puntos de donde ellos llegaron? Por eso le digo, desfogar todo eso cuesta muchísimo tiempo y entonces lo único que hacen es entorpecer el trabajo de la gente que necesita trabajar para agenciarse de recursos. El problema es que hay que entender que la clase media está pasando graves problemas, Axel, por la disminución de los salarios y las clases populares están empobreciéndose más. Entonces todos necesitamos ganar dinero y para eso necesitamos trabajar. Y encima, no podemos hacerlo porque simple y sencillamente hay manifestaciones. No estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer un llamado a los señores de Codeca para que se vayan a plantar frente al parque o frente a donde se les pegue la gana, pero que efectivamente dejen las avenidas, los carriles del periférico y las calles libres para que la gente pueda transitar y no tenga el problema de no poderse presentar en los horarios correspondientes a su trabajo ni cumplir con las diligencias en tanto profesionales como técnicas, etcétera. Ahora bien, ¿qué recomiendan ustedes como expertos en relación a esto para futuras manifestaciones? Es decir, para no volver a provocar situaciones complicadas para los guatemaltecos quienes pues están ajenos a estas manifestaciones y que necesitan llegar a trabajar. ¿Qué recomiendan ustedes? En cualquier lado del mundo las manifestaciones es un derecho. Yo considero que lo oportuno es que efectivamente la gente quiere hacer una manifestación y protestar, que vaya a los puntos donde se concentran y que manifiesten y que lo hagan saber, pero que por favor no bloqueen calles ni carriles de viaductos, porque efectivamente paran la economía del país y el país necesita de esos recursos hoy para que la gente pueda comer. Esto es el llamado para que efectivamente se haga sobre la base del diálogo. De otra manera, la policía debería desalojar las avenidas y las calles del país para que efectivamente no se permita ese tipo de bloqueo, porque afectan, vuelvo a repetirlo, la economía, pero ese es un extremo al que no hay que llegar. Para eso está el diálogo, para poder platicar, para poder ponerse de acuerdo y que ellos hagan su parte manifestando, pero que lo hagan en los centros apropiados para eso, que son las plazas, que son algunas calles en frente de algunos organismos de Estado, en donde normalmente se hacen en la capital. Bueno, licenciado Clavería, gracias por habernos atendido. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento a esta clase de situaciones que está afectando el tráfico vehicular dentro de la ciudad, también principales rutas del país, ingresos y egresos de la ciudad. Desde luego, con esta manifestación que ya se concentra en la zona 1, específicamente en el centro de la ciudad de Guatemala. Usted muy pendiente, estaremos dándole seguimiento para poder también conocer qué alternativas puede tomar para evitar quedarse varado por horas como sucedió en horas de la mañana.